Hoy, 24 de marzo, estamos conmemorando uno de los hechos más trágicos que ha vivido la historia de la República Argentina, que tiene que ver con nuestra última dictadura cívico-militar. Cuando se habla de este tema siempre se hace foco más que nada en los fallecidos, en víctimas de ese estilo, pero también hay una parte que es muy importante que tiene que ver quizás no con las víctimas de agresiones físicas, pero personas a las que sí le han arrebatado una parte muy importante de su vida, que tiene que ver con los hijos de los desaparecidos, o sea, los denominados apropiados, que es gente que por años ha vivido con conceptos que no son reales acerca de su vida, de sus orígenes, de su familia, y recién más de grandes, ya en la adultez, han conocido su verdadera identidad, su verdadero origen. Para abordar este tema desde un aspecto psicológico, estamos acá con Micaela Merino, licenciada en psicología, para poder hablar desde ese aspecto justamente de estos apropiados, de estos nietos, como se les dice también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muchas ¿Todo gracias bien por vos? venir. Bueno, gracias. Bueno, hablemos primero, partamos de la base de qué es la identidad. Bien. Bueno, en realidad es un concepto psicológico muy importante y muy complejo, pero en términos coloquiales, así como para arrancar, te puedo decir que la identidad es la imagen de sí mismo, la imagen de uno mismo. Y es muy complejo porque es una construcción, ¿no?, que va mutando y es dinámica a lo largo de toda la vida. Entonces, en esto que conmemoramos hoy justamente, eh, yo pensaba cuando hablaba con vos acerca de esta invitación a venir a este programa, de, bueno, cómo transmitir la importancia de la identidad y lo complejo a la vez de manera que se pueda entender. Porque si bien es la imagen de sí mismo, esta imagen es en relación a los otros, se construye con los otros, con la alteridad. Entonces, y está atravesada por algunas variables, como por ejemplo la variable de tiempo y de espacio, ¿no? Que tiene que ver con los lugares y los roles que vamos ocupando y también los momentos en los que vamos atravesando esos roles y esos lugares, ¿no? Cuando nacemos somos hijos, y después también vamos creciendo y ya nos convertimos en amigos, nos convertimos en estudiantes, nos convertimos en hermanos, y todo esto se va llenando de cierto dinamismo. Pero para estos roles, como te decía recién, es fundamental la presencia de otro, Claro. ¿sí? Y esto de el dinamismo de que, bueno, después, si las personas quieren, son padres, son esposos, o sea, van cambiando y se van volviendo esta imagen en sus múltiples roles y en sus múltiples funciones que tienen estos roles, que tienen que ver, como te digo, con estas dos variables de tiempo y de espacio, ¿no? Pero para resumir, es una construcción en la que indefectiblemente intervienen los otros. La lengua, desde dónde somos hablados, desde qué lugares también nos hablan, qué idiomas en el sentido simbólico nos atraviesan. Entonces, yo te podría decir, bueno, yo, ¿quién soy? Soy Micaela, soy mamá, soy psicóloga, soy sanjuanina, soy argentina, y en estos agregados también de esto, por ejemplo, de lo sanjuanino y de lo argentino, también hablamos de la identidad colectiva. Claro. O sea, en este sentido también nos sentimos pertenecientes o tenemos sentido de pertenencia a un determinado grupo de personas. Por eso es una construcción en la que indefectiblemente tienen que ver los otros. Ajá. De esta construcción que vos me hablas, Sí. ¿se desarrolla en alguna edad puntual o es algo que toda la vida se va formando? Mira, hay una psicoanalista que no recuerdo bien, o un psicoanalista, que no me vayan a matar los psicoanalistas, que define muy bonito el tema de la identidad porque dice, los seres humanos nacemos dos veces. Ajá. Una vez para existir y en la adolescencia para ser. Entonces, es como en la adolescencia donde más se va a poner en juego esto de la identidad, ¿viste? Aparecen fenómenos muy característicos de la adolescencia, pero es en esa etapa donde uno va a intentar diferenciarse ya del discurso de la familia, de lo que esperaban de nosotros nuestros padres, y empezar a buscar aquellos rasgos propios, y esto es una construcción de toda la vida. Claro. O sea, nunca va a haber un sentido de identidad totalmente completo o acabado. Es como una obra en construcción constante.
¿cómo puede afectar el hecho de, hay gente a la que le ha sucedido a esta edad, justamente en la adolescencia, Sí. otras personas más grandes, el hecho de ya empezar a dudar de si tus padres son tus padres, porque hay mucha gente que tenía estos padres que eran los que se apropiaban de los bebés, que Sí. eran mucho más grandes Ujú. que estos jóvenes? Sí. ¿Cómo puede afectar eso de ir creciendo? Porque la adolescencia es una etapa de muchísimos cambios en todo sentido, Sí. y estar dudando todo el tiempo de si tus padres son tus padres, si realmente naciste donde te dijeron, Ujú. tener todas esas dudas en la cabeza, ¿cómo puede afectar a un adolescente? Mira, desde, desde diversas líneas así psicológicas te podría decir, a ver, te voy a decir como la más general y te voy a decir la que más me gusta a mí, con la que más adhiero conceptualmente, ¿no? Ujú. Aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, se estudian los síntomas y se van agrupando de los soldados y las personas sobrevivientes y se empiezan a decir, bueno, que evidentemente un hecho se puede considerar traumático y a partir de ahí va a despertar respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sucedía mucho de sueños recurrentes, de pesadillas, de flashbacks, que es el recuerdo de estar haciendo algo y que aparezca en la conciencia algo de esto traumático, la despersonalización, es decir, verme por fuera, la negación, esto yo no lo viví, esto no puede ser, la disociación, que es esto de parecer funcional, pero en el contexto en el que estamos hablando hoy, ¿por qué te digo que no adhiero mucho? Porque esto victimiza mucho, Ajá. ¿viste? Y arraigar al lugar de víctima es un lugar después muy difícil de conmover. Claro. Desde ese lugar. Justamente leía ayer, antes de ayer, un informe del CONADI y hablaba que los equipos técnicos que han acompañado a los nietos recuperados, en este documento que leía, decía que les gustaba fundamentar que hay respuestas a esto como seres humanos hay en el mundo. Entonces, relataban muy, en algunos casos de nietos recuperados, donde, por ejemplo, de niños jugaban a que se ataban los ojos y se ataban los pies y corrían, ¿no? Cuando se develó la identidad, cuando hubo un acceso a la verdad, de la real identidad, este juego tuvo otra significación, claro. Totalmente otra significación. Entonces, hay respuestas que, a ver, en lo que podemos coincidir todos, es que, como yo te decía, que la obra, que la identidad es una obra en construcción, el arrebato o el acceder a la identidad o darse cuenta que sus padres no son sus padres, que la historia que te contaron no fue tal, que en realidad tu origen es otro, vendría a ser como una bomba en estos cimientos de esta obra de construcción. O sea, pone en duda absolutamente toda mi historia. Por eso me parece muy importante el tema del lema, ¿viste? Del 24 de marzo, de memoria y verdad. Porque no es solamente quién soy y quién voy a ser, sino también quién he sido. Y para eso es importante la memoria. ¿Y cómo voy a construir la memoria? En relación a la verdad que me digan, a la verdad sobre mis orígenes y a la verdad sobre de dónde vengo, quién soy, quiénes han sido mis padres. Entonces, me parece que esos dos valores del lema, verdad y memoria, están sumamente ligados a este tema, a esto de la identidad. Claro. ¿Sí? Entonces, como te digo, 1000 respuestas como personas hay en el mundo, pero si te lo tengo que generalizar, es esto, es una bomba en esta obra en construcción constante que claro. En los cimientos. Claro, te destruye todo lo que vos venías armando a lo largo de tu vida. Claro, porque vos imaginate que conocer el pasado, así como uno viste en la escuela cuando es chico siempre se cuestiona, ¿para qué me enseñan la historia? ¿Por qué tengo que saber la historia? Porque forma parte de nuestra identidad colectiva. Si no sabemos la historia, este lema de nunca más no existiría. O sea, estaríamos condenados a repetir ciertos errores porque los desconocemos. Claro. Entonces, desde ese mismo lugar, porque no es muy distinta a la identidad colectiva y los mecanismos de la identidad colectiva y la identidad individual, es importante conocer de dónde vengo, quién soy y cuáles son mis orígenes. Aparte yo entiendo o asumo que quizás todo es complejo cuando se vive una situación de ese estilo, pero yo percibo que una de las cosas más complicadas puede ser aceptar el tema de los padres,
porque son unas figuras de referencia que uno siempre tiene. A veces uno cuando es chico los toma como los ejemplos a seguir, Claro. y pensar que, no sé, muchas veces que les han estado mintiendo toda la vida, incluso cuando han empezado a dudar y a preguntarle siguen manteniendo esa mentira, Sí, sí. debe ser algo que te deja perdido el norte completamente. Sí, además, ¿sabes qué? De todo esto que vos decís, es importante que primero, o sea, aclarar que el derecho a la identidad, como bien vos lo estás diciendo, es un derecho que está en la Convención de los Derechos del Claro. Niño, ¿sí? A los cuales Argentina adhirió y que creó una ley de protección integral de los derechos del niño. Entonces, esto me parece sumamente importante porque ahora hay como un poquito más de conciencia de esto de que los niños no son objeto. Claro. De que, viste, muchas veces antes, sin juzgar la época anterior, ni tampoco entrar en una cuestión moral, había como más desinterés en, bueno, es por su bien, que no lo sepa porque es por su bien. Entonces, desde la mirada adultocéntrica, los adultos definían por ellos mismos qué es lo que consideraban que estaba bien y que estaba mal que el niño supiera. Era como que si no tuviera derecho a conocer la verdad. Claro, y ¿sabés qué es lo peor también? Que muchas veces en esto, en los nietos recuperados y en las personas que han tenido una desaparición, digamos que han tenido una supresión de identidad, los han vivido, es la sensación de ser considerado como un objeto. Ajá. Porque, ¿por qué vos te tomás la atribución de decidir sobre mi propia vida y sobre lo que me vas a contar? Claro. ¿Sí? Entonces, desde esa posición es como el adulto en un lugar sumamente omnipotente y soberbio que decide arbitrariamente qué le puede contar y qué no le puede contar. Entonces, por eso me parecía muy importante enmarcar esto de que es un derecho universal, es un derecho humano el derecho a la identidad, y que todos, digamos, como agentes sociales, como miembros de la sociedad, el Estado más aún, ¿no? Pero lo tenemos que garantizar. Entonces, ante cualquier duda, más allá de este día y de este contexto, ante cualquier duda estoy garantizando este derecho, le estoy dando realmente toda la información necesaria a este niño, de dónde es, de dónde viene, quién es, para que pueda construir después quién soy y quién va a ser. O sea, eso me parece como lo más importante. Claro. ¿Sí? Estábamos hablando de esto de derechos del niño, Sí. de que hay gente que descubrió la verdad siendo adolescente o muy joven. Hay una diferencia cuando uno recibe toda esta información junta, toda esta verdad, digamos, cuando ya es adulto, te afecta de forma diferente, es algo similar. ¿Cómo lo asume una persona ya más grande, más adulta? Y mirá, es como si o sea, es reescribir básicamente toda tu vida y reescribir toda tu historia y también todo lo que ha sido, porque una verdad de esta envergadura pone en tela de juicio qué fue verdad y qué no de todo lo que viví, ¿sí? Entonces, muchas veces los nietos desaparecidos decían que muchas veces a la hora de declarar en los juicios estaban con muchos sentimientos de culpa, con mucha angustia, porque su familia había sido una familia buena, amorosa, que les había dado un lugar. Entonces desde ahí aparecía como esta sensación de los estoy traicionando, cómo puede ser que hayan sido buenos conmigo, pero a la vez está esto. Claro. Entonces es como reescribir de cero, cada uno con su letra, como pueda, ¿sí? Como pueda tramitarlo, toda una vida de historia. Y no es lo mismo recibir esta información de chiquito que de grande, no es lo mismo. O sea, a medida en que van pasando los años, uno va adquiriendo o va fijando algunas cosas de su identidad. ¿Viste? Uno va diciendo, bueno, estas cosas son fijas, tal vez puedo cambiar un poco, pero hay cosas en que son estructurales. Entonces, es muy importante, primero porque la verdad te hace libre. Claro. Y segundo, porque a medida que va pasando el tiempo, como te decía recién, va a depender por cada persona cómo se las arregla con esa verdad. Pero no es lo mismo cuánto tiempo te arrebataron esto de poder saber de dónde venís y quién sos y cuánto no, Claro. cuánto de sinceridad hubo en eso. Ujú. ¿Sí? No es lo mismo. Una vez que estas personas ya se enteran de todo lo que ha pasado, que las personas que lo criaron no son sus padres, que sus hermanos muy probablemente no sean sus hermanos, ¿cómo se trabaja a partir de que ya lo saben? O sea, esas personas pueden buscar construir una nueva identidad,
¿Cómo funciona eso? Mira, los equipos técnicos que han acompañado a los nietos recuperados decían que habían casos donde directamente habían optado por cambiarse el nombre, por ejemplo, por un cambio de identidad de acuerdo al deseo o lo que la familia les había transmitido de cómo quería que se llamaran sus padres. Otros que pudieron vincularse con su familia de origen y seguir teniendo contacto con la familia adoptiva que los apropió, ¿no? Pero esta situación sí genera es un terremoto, o sea, es un terremoto, y para esta tramitación es importante saber que no hay tiempos cronológicos. O sea, no es que 2 años te demorás en reconstruir esta identidad, 2 años, o sea, tiene que ver con un tiempo lógico que es subjetivo, singular de cada uno, en la medida en que uno va a poder ir elaborando todo esto que se devela, ¿sí? Y también es muy importante saber que ante esto hay diversas reacciones. Hay nietos que no han querido saber nada de esto, hay nietos en los que han tenido duda, han consultado al momento de dudar, pero a la hora de hacer el ADN no han querido. Entonces, es ese respeto por el tiempo lógico, primero de la sociedad, ¿no? Del Estado, de la justicia, por ese tiempo lógico, y también el respeto por la subjetividad y la singularidad de cada una de estas personas que ha vivido esta experiencia, de cómo hace para arreglársela y cómo tramita eso. El Estado sí ha garantizado el acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento de, en este caso, las personas desaparecidas en un contexto de terrorismo de Estado. Pero sí es importante este respeto por, bueno, cada uno va a hacer con eso lo que pueda, claro. ¿Sí? Y en este sentido, esto que decimos que vos decías que se dieron cuenta que los hermanos no eran los hermanos, me parece muy importante porque en la época de la dictadura, ¿viste? Hablaba con una colega que en un momento era jefa mía, que había estudiado en Córdoba, y me explicaba que ellos vivían el momento en que en la universidad entraban los militares y se llevaba algún compañero de estudio. Claro. Y a posterior acompañaba eso un silencio siniestro, ¿viste? Algo como, no, mientras menos vínculo tengamos o sepan que tenemos, mejor. Hoy, por suerte, es impensado que vos llegues al canal, que un compañero tuyo esté ausente o se lo hayan llevado y vos no preguntés qué pasó. Claro. Entonces, es como que a partir de eso el amor también se volvió un asunto político, porque no fueron solamente nietos desaparecidos. Tuvieron hermanos, se les fueron amigos, fueron estudiantes, o sea, se politizó el amor unido en un proyecto de justicia, y por eso me parece que en eso es la conciencia, la identidad colectiva, de decir, bueno, el proyecto en común que tenemos como pueblo, el proyecto es la justicia. Entonces, sabemos que la verdad y la memoria hacen a nuestra identidad, pero el proyecto como pueblo de justicia, para que eso no vuelva a suceder, es un proyecto de amor del pueblo. Sí. Sí, un evento tan trágico y tan lamentable como ese ha generado cambios en todos los aspectos de la sociedad, y creo que ese es un buen ejemplo que estás dando del hecho de preocuparse por el otro, porque una podría hacer la suya y no involucrarse, como vos decís, para no tener consecuencias no involucrarse. Ahora pasa mucho menos esa situación hoy en día. Sí, tal cual, o sea, como te digo, hoy es impensado. O si un compañero no viene porque está enfermo, uno pregunta, ¿qué le pasó a tal? O sea, y en esa época era esto de mientras menos digamos o mientras menos contacto, porque obviamente había terror. Claro, ese miedo colectivo. Ese miedo que no me vayan a asociar o que ha desaparecido. Claro. Entonces es un logro que tenemos que también reconocernos nosotros como pueblo, decir, bueno, hay en un momento, tal vez en un contexto actual donde hay tanta agresión y tanta violencia, también podemos pensar que esto es consecuencia de aquella época, de haber aprendido a decir, bueno, no nos silenciamos, no toleramos, ya algunas cosas que en alguna época sí sucedieron. Me parece que una buena forma de cerrar esta nota es, porque hoy en día con las plataformas, con YouTube, uno no sabe a quién le puede llegar esta entrevista, quizás
no a una persona que ha sido apropiada, sino capaz que a alguien que, no sé, ha sido adoptado y se ha enterado muy Sí, de grande. El hecho de saber que todo este golpe tan fuerte de realidad que uno recibe, de poner en duda todo lo que ha vivido, se puede superar y una sí, persona puede vivir una vida plena después de vivir una cosa así, por más complejo que sea, sí, y por más que, como decías vos, no hay un tiempo establecido, cada persona es un mundo para afrontar sí, una cosa así. Hay más de 100 nietos recuperados por sí, la Ola de Plaza de Mayo que son personas funcionales, que tienen su sí, familia, sí, son sí, sí, felices, sí, en totalmente. mayor o menor medida, cada uno sabrá, pero está bueno decir que uno no puede afrontar, hacer algún tratamiento o hacer su lucha interna como uno lo elija, pero Sí. se puede superar todas estas Sí, situaciones. tal cual, o sea, apelar a la resiliencia que hay en cada uno para poder sobreponerse, me parece que también en este sentido, como te decía, de la identidad colectiva, creo que nuestro país se levanta, o sea, nuestro pueblo como sea sigue, obviamente que cuando uno puede cuestionarse y quiere mejorar y quiere trabajar y quiere estar mejor, esto deja de tener un costo tan alto. Por eso me parece súper importante esto de, ya sea, como decís vos, de los hijos que pueden ser adoptivos y que pueden tener dudas, pero también un mensaje para las familias o para los padres que todavía tal vez no se animan a decir la verdad. Claro. ¿Sí? Que la verdad, primero que te hace libre y segundo que también da la posibilidad al otro, sacándolo del lugar de objeto de que yo puedo decidir qué sabes y qué no sobre tu vida, le da la responsabilidad de actuar con eso y de poder hacer algo con eso. Entonces, te quita el poder, le quita el poder a estas personas que toman esta decisión y le dan la responsabilidad a este hijo o a esta persona que no sabe cuál es su origen, de poder hacer algo con eso. Y en este sentido sí, hay que apelar a la esperanza y a la resiliencia que hay en cada uno para que puedan sobrellevar y tal cual decís vos, hay un montón de nietos que tienen vidas totalmente funcionales y más allá de la funcionalidad plenas. Claro. Sí. Bueno, Micaela, muchas gracias por tomarte el No, tiempo de venir acá. gracias a vos, un placer.